Grabando. Ok, muy buenos días, queridos alumnos. Vamos a iniciar entonces nuestra reunión de este día jueves. Como les acabo de explicar, vamos a ver un video que es un experimento que se realizó hace muchos años atrás, pero la versión que les voy a mostrar es más actualizada porque es un experimento que con los años se ha ido repitiendo y que es el experimento de Milgram. ¿Ya? Después vamos a analizar lo que interpretamos de la actividad y después vamos a ir generando algunas conversaciones de algunas diapositivas que vamos a revisar hoy. Así que cualquiera de ustedes que por favor no pueda ver el video desde la plataforma, les pido que lo puedan ver en el enlace. ¿Estamos listos? Ok, voy con el video entonces.
¿Algunos de ustedes están viendo todavía? ¿O ya terminaron? Yo ya terminé el video por lo menos. Terminó conmigo. Ahí hay algunos a los que les queda unos minutos. Les vamos a dar ese tiempo. Ok, ahí varios ya me van diciendo que están listos. Entonces, ¿cómo les llega el video? ¿De qué se trata el experimento de Milgram? Disculpe, ¿puedes repetir? Les pregunto de lo que vieron, ¿de qué se trata el experimento de Milgram? Por lo que entendí era de que cuál es el límite que nosotros tenemos de de hacer cosas que nosotros sabemos que están mal, pero lo obedecemos porque lo dice alguien con autoridad. Ya, perfecto. ¿Y a qué creen ustedes que se debe que nosotros hacemos cosas cuando hay una persona de autoridad que nos está indicando hacer algo? Porque en este caso pareciera ser que muchos sentían como bastante culpa de poder ejecutar lo que se les está solicitando, ¿no? Mm, ¿Qué pasa? ¿Por qué uno hace caso a esas cosas? Yo creo que es porque uno ya, o sea, por ejemplo, en este tema del, como la gente creía que era médico entonces, o psicólogo, entonces él automáticamente se daba cierto rango de conocimiento y ellos creían que sabía más. Entonces, si él lo dice, entonces está bien, una cosa así. Ya, tú dices que, para parafrasearte, como que se interpreta de que si hay una figura de, entre comillas, con mayor conocimiento científico, con una connotación social, que tiene cierto nivel de poder y de conocimientos, es una figura válida a la cual si me da una instrucción yo tengo que seguir. Ujú. ¿Sí? Oye, ¿y qué rasgos de personalidad habrán como a la base? Porque en este caso, si se fijaron, el ejercicio constaba en que, bueno, habían unas personas que eran actores, que eran los que iban a hacer el rol, a jugar el rol de alumnos, y estaban otras personas que eran profesores. Obviamente que todo eso se prepara para que justo los papelitos le toque a quien le tiene que tocar. Y los profesores en este caso eran justamente los conejillos de Indias que no sabían bien lo que tenían que realizar, pero tienen que ir leyendo una serie de palabras a los participantes y cada vez que la persona responde mal, ellos van aplicando un golpe de corriente, por eso están amarrados con unos electrodos, ¿verdad? Y cada vez que se van equivocando va aumentando el nivel de intensidad de la corriente, de la descarga eléctrica que se le va aplicando. Entonces, la pregunta que les acabo de hacer es, ¿qué rasgos creen de la persona que en este caso es el profesor están a la base para poder infligir dolor
a otra persona. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá que estar medio rayado para hacerlo? Yo creo que por lo general lo asociamos mucho a lo que decimos cuando la gente es como, por así decirlo, cuadrada, yo creo, o estructurada, ¿Ya? porque tiene como un cierto parámetro de hacer las cosas mediante orden. No sé si es como, no creo que haya que ser, por ejemplo, una persona entre comillas rayada para poder, eh, ¿cómo es que se llama? Llegar a ese punto. Pero sí, por lo general, las personas que suelen obedecer las órdenes o las personas que suelen hacer desde las cosas más pequeñas en el trabajo en general, pueden estar más influenciadas, yo creo, a realizar ese tipo de acción, porque es, no sé cómo explicarlo, pero se involucra mucho más el tema del ambiente, ¿puede ser? Sí, De su como de entorno. entre la jerarquía y el contexto. Claro. Ujú. Oye, y cuando los carabineros han hecho estas cosas que socialmente nosotros pensamos que están hechas como con maldad, ¿no se repetirá un poco este patrón como de tener que hacer caso y de disparar los balines, de hacer estas cosas? Por un momento yo pensé eso, ¿Ya? sinceramente, Ujú. pero yo creo que varía, como dicen, en cada persona porque debe haber gente que lo hace porque le gusta, o porque le gusta, o porque se burla, pero deben haber también carabineros que lo hacen porque están mandados y si no lo echan y no tienen trabajo, no tienen plata y después, Mm. no. Claro, en el experimento no estamos viendo a un carabinero, ¿verdad? Estamos viendo profesores, docentes que en función de la instrucción que se les entrega van ejecutando la acción pese al cargo de conciencia que a ellos les da, ¿verdad? Esa es otra pregunta. ¿Por qué creen que pese al cargo de conciencia que les da, igual lo hacen? Pero hay algo más, hay un elemento más. Quiero ver si es que a alguno de ustedes se les ocurre. Profe, puede ser a lo mejor la forma en cómo se le enseña al sujeto. Porque, por ejemplo, si tomamos el caso de los carabineros tienen como un proceso de formación en el que constantemente le enseñan que tiene que seguir órdenes. Claro. Igual en el video decía que sobre el 50% de los estudiados habían llegado hasta el final de la prueba, o sea, habían recursado todos los Aplicado la ramos. corriente. Ujú. Exacto. Entonces, puede ser igual que un poco el tema de la forma en cómo se está enseñando, igual influye, porque, por ejemplo, cuando uno es chico y va al colegio, te enseñan ciertas reglas y ciertos patrones que uno tiene que seguir, y tiene que seguir a la mamá, y tiene que seguir al profesor, y después tiene que seguir, y sucesivamente es como un proceso de que uno tiene que seguir al otro, que tampoco es malo, pero al mismo tiempo yo creo que forja ese tipo de situación en la cual la persona cree en la otra persona por la jerarquía que tiene. Claro, no lo cuestiona, ¿cierto? Es como, pasa mucho, por ejemplo, en la gente religiosa, que si lo dice el cura, es como ley. Si lo dice el doctor, es como ley. Si lo dice el papá, es como ley, ¿verdad? Aquí hay un compañero, un compañero sí que pone que a lo mejor también hay algunos rasgos de sumisión en las personas, ¿verdad? O de responsabilidad. Diste con la palabra clave, pero mejor se los voy a explicar yo. Vimos, ¿verdad? Toda la secuencia hasta que los evaluadores, en este caso los profes, van aplicando la corriente. Y más del 50% de las personas que participaron del ejercicio llegaron hasta el final aplicando el máximo supuesto de corriente que se le puede suministrar a uno de los participantes cuando se equivoca. Este es un ejercicio, o sea, este es un experimento que se realizó hace muchos años atrás, hace como 40 años atrás, y parte porque se hace un juicio a uno de los altos mandos del gobierno de Hitler, entonces lo iban a enjuiciar a esta persona. Y ellos querían identificar cuál era el nivel de grado de obediencia que podían tener estos comandantes de Hitler, perdón, respecto de las indicaciones que se les daba,
¿Ya? Entonces había como toda una fantasía que decía que todas estas personas que infligían dolor y que mataban y que exterminaban personas debían tener ciertos rasgos psicopáticos a la base, porque de lo contrario tú no te explicabas que participaran y que ejecutaran ese tipo de acciones. Era como te mandaban a matar derechamente a una persona. Entonces, dentro de las investigaciones que se hicieron y que hasta el día de hoy se siguen replicando los resultados muy similares, era de que, como decía una de sus compañeras, hay personas que efectivamente tienden a ser mucho más estructuradas, más apegadas a las normas y a los procedimientos, y eso los lleva a ejecutar instrucciones porque ellos como que tienen que hacer caso. ¿Ya? Eso no pasa obviamente en todas las estructuras de personalidad, pasa en algunas, pero da la casualidad que justo en las que pasa están dentro de estas instituciones que son un poco más matriciales y que son bien jerarquizadas, ¿ya? Ahora, hay un detalle súper importante y era que en las investigaciones que se encontraron de que las personas que ejecutaban hasta el final, hasta infligir el máximo de corriente a la persona, no, si bien sentían como un cargo de conciencia por lo que estaban haciendo y preocupación por el alumno, que en este caso parecía ser que estaba sufriendo, de alguna u otra manera, cuando tú les preguntabas si ellos se sentían responsables de la administración de la corriente a estas personas, ellos decían que no, porque más que mal había alguien, que era en este caso el investigador, el que estaba dando la instrucción, por ende la responsabilidad recaía justamente en el experimentador, ¿ya? No recaía en ellos. Entonces, cuando fue este juicio de este comandante de Hitler, la contraparte, o sea, el que defendía al comandante, decía, oye, pero que este comandante es mandado, no es psicópata, no tiene ningún rasgo de esquizofrenia, ni tampoco es asesino en serie, ni ninguna cosa, simplemente como él obedece órdenes e instrucciones y se apega a ello, él va y las ejecuta. ¿Ya? Entonces era una tremenda polémica en esa época, porque más que mal, lo que estaba argumentando el abogado defensor de este comandante era que en cierta forma no se le podía juzgar por crímenes, porque más que mal había otra persona que era la que había mandado a realizar la instrucción. ¿Ya? Ahora, en la actualidad, si uno se pone a pensar, y ocurriera una situación así, yo creo que la mayoría lo piensa 2 o 3 veces, ¿verdad? E incluso con esto que hablábamos hace un ratito atrás de los carabineros, claramente, como decía una de sus compañeras, y está siempre la posibilidad de que dentro del universo de 100 carabineros, o de 1000 o de 1.000.000, haya un porcentaje que sí infringe maltrato o disfruta del abuso del poder, ¿ya? Y eso suele pasar en algunas instituciones porque lamentablemente cuando se hacen los filtros de ingreso, las evaluaciones psicológicas, las mediciones de competencia, es tanta la gente que postula y es tanta la gente la que hay que evaluar y necesitamos tanto carabinero que finalmente los filtros son poco rigurosos. ¿Me explico? Entonces ahí es cuando se pasan con lado más de algún psicopatín y que justamente pudiese ser que fuesen un porcentaje de estos que sí disfrutan infligiendo dolor o maltratando a las víctimas cuando, por ejemplo, toman detenido a un grupo de personas y que no es necesario pegarle, ni dispararle, ni maltratarlo, pero hay personas que lo hacen, ¿ya? Entonces, cuando la persona disfruta del abuso de poder, ahí hay un rasgo tanto de personalidad o bien puede ser algún trastorno asociado al abuso del poder que está operando en ese sujeto, ¿ya? Como decían ustedes también, las personas tendemos a hacer caso en función de quién nos está dando la instrucción, de qué tan válido es ese referente para nosotros y también en función de que tú, ay, se me distraje, y también en función de los resultados o de las consecuencias que tú puedas tener. Porque en este caso, como ustedes decían, por ejemplo, los carabineros, si no se ejecuta la orden, probablemente ese carabinero puede quedar sin trabajo. ¿Ya? No estamos hablando precisamente de los que disfrutan de infligir dolor a otra persona. En el caso, por ejemplo, de la dictadura militar o de cualquier dictadura, donde hay abuso de derechos humanos, ¿verdad? Y se mata mucha gente y es como que pareciera carnicería la situación, claramente muchas personas actúan bajo el amparo del miedo y del temor de quedarse sin trabajo o de ser sancionados por no ejecutar la acción, pero también hay algunas personas que lo hacen porque lo disfrutan y porque les gusta, ¿ya?
Este es un experimento que, como les decía hace un ratito atrás, se ha realizado varias veces, por lo general tiene los mismos resultados, y yo diría que hoy en día pudiese ser de que las personas fuésemos un poquito más rebeldes para decir, pese a la autoridad, oye, ¿sabéis que no, no lo hago? Me atengo a las consecuencias, échame todo lo que tú quieras, pero no, no lo voy a hacer. ¿Qué creen ustedes? Hoy en día estamos en esa posición de estar un poco más valientes y de decir que no a ejecutar algo que va en contra de nosotras. Si ustedes se vieran en una situación de ese tipo, ¿qué harían? Igual yo creo que va en la personalidad que tiene cada uno. Onda, por ejemplo, no podemos comparar a una persona que es tímida y que le da vergüenza hasta hablar, a una persona que tiene como la personalidad o el, no sé si, sí, la personalidad de decir que no a las cosas porque no le da como vergüenza. ¿Mm? Entonces varía, yo creo, sinceramente. Profe, Dígame. en mi caso están como primero los principios y valores que tengo antes de hacer algo como que yo sé que está mal. Ya, ¿y cuáles son esos principios y valores? Eh, no hacerle daño a otra persona, eh, ser empático también, Ya. ponerse como en el lugar del otro. Entonces tú dices que Yo creo que va condicionado a la presión que se ejerza sobre la persona. ya. Ujú. Y también del carácter. Entonces tenemos carácter, presión, apego a esquemas valóricos, como decía una de sus compañeras. ¿Qué más? Es que a mí, por ejemplo, a mí me pasó que yo, bueno, yo estuve en una institución armada, estuve en la escuela naval y muchas veces, bueno, ahí es sabido que no se sabe enseñar, que como usted decía, efectivamente se enseña a través de la orden y que no puedes decir que no, y es súper violento el tema de la enseñanza. Y cómo se llama, y muchas veces allá se hacen castigos físicos de la manera que uno tiene que hacer flectar a la persona, hacerla saltar, correr, todo. Y para mí personalmente eso no iba conmigo, o sea, yo siempre fui de hablar y nunca fui de ejecutar, hacer flectar activo que es como se da allá. Pero muchas veces hubieron cadetes que me dijeron hazlo y yo le decía cadete y me decía, ¿por qué me está contradiciendo? No me contradiga, hágalo. Y si yo efectivamente lo hacía, me significaba un arresto y era brígido el tema porque por más que yo no quisiera hacerlo, tenía que hacerlo igual porque estaba condicionando mi futuro, estaba condicionando mi estadía en la escuela, porque si no lo hacía era insubordinación y eso era una falta eh, y ese tipo de cosas. Por eso yo digo que más que nada como la presión del medio, porque igual era como un tema súper brígido porque yo vivía ahí. Entonces, después si yo no hacía eso, me molestaban durante todo el día, me molestaban de 6 de la mañana que nos levantábamos a 10 de la noche que nos acostábamos, y si eran cadetes femeninas me seguían molestando en el entrepuente. Entonces, por eso es como depende de las cosas que le va a pasar, como las condiciones que va a tener el sujeto. Por más que uno tenga como temas valóricos, a veces uno se llega como, o sea, a mí me pasó, se llega como a cuestionar o a preguntar porque hay mucho en juego. Qué bueno lo que tú compartes, porque ahí yo creo que tenemos como para analizar las distintas fases, ¿verdad? Desde que tú ingresas de una manera súper inocente a una institución, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema de las Fuerzas Armadas, ya sea aquí, en la época de Hitler, donde sea, y se entra con un espíritu a lo mejor de querer pertenecer, de querer ayudar a la nación, de querer hacer un montón de cosas, pero ya estando adentro, las condiciones cambian. Y ahí, como dices tú, entran en juego y en crisis también, y en choque, un montón de ideas, de motivaciones, de expectativas,
porque claro, por un lado está el tener que hacer algo con lo que no estás de acuerdo, por otra parte está el que si no lo haces tienes una sanción que ya te expulsan y a lo mejor pones en riesgo todo tu desarrollo profesional, tienes más encima las consecuencias de lo que significa en el entorno inmediato que estás conviviendo, todo el abuso o la humillación que implica tener cierto tipo, ¿verdad?, de comportamiento, porque en este caso, como decías tú, te molestaban. Entonces, claramente que si yo estoy altamente motivado y quiero pertenecer a la institución, es altamente probable que yo siga en ese sistema y me adecúa y es como que me vendía el sistema y bueno, voy a aceptar estas condiciones y voy a hacer lo que me están pidiendo. Versus, que intuyo que fue lo que pasó, por algo no, ahora estás en esta clase, versus el decir, ¿sabéis que esto realmente no va conmigo? Entonces, por más que yo me cuestione, que arriesgue mi futuro profesional y todo lo que sea, yo de acá me salgo porque esto no va conmigo, ¿ya? Hoy en día, en la actualidad, tenemos mucho más posibilidades de ser como un poco más, o sea, en realidad tenemos hartas más posibilidades que las que teníamos hace 40 o 50 años atrás, o 30 años atrás. Entonces, es más fácil hoy en día tomar esa decisión de decir, esto no lo hago, aunque arriesgue mi cabeza y lo que pase, que las posibilidades que teníamos hace años atrás. Y aparte que, ¿se acuerdan que vimos por algo? Revisamos también el tema de las generaciones y es justamente para que pudiésemos ver cómo se va modificando entre el esquema mental, el esquema cultural y la concientización de ciertos procesos sociales que pueden ser positivos o negativos tanto para nosotros como para el entorno, ¿ya? Y obviamente que todo esto también está vinculado a rasgos de personalidad. Entonces, yo voy a subir una pauta de aquí a mañana, en donde tengo que hacer una lista de todos los grupos que me van a llegar respecto del trabajo de las generaciones con el sentido del trabajo, y ahí con esa lista yo voy a asignar temas, ¿ya? Entonces, cada grupo va a tener que hacer una presentación a modo clase, tal como las hago yo, va a tener su PowerPoint, van a hacer su compartir pantalla, van a hacer la presentación y van a ir ustedes haciendo la clase. Esa información se las voy a entregar yo y yo voy a decidir qué temas son los que ustedes van a tener que disertar en este caso. ¿Ya? ¿Se alcanzó a escuchar todo lo que dije? ¿Podría repetir lo que se me cortó un poquito, profesor? Por favor. Ya, les decía que en base a todo lo que estábamos conversando del video, es que hay rasgos de personalidad y de teorías de la psicología social que explican estos fenómenos y que están vinculados a cómo funcionamos los seres humanos de manera más biológica y ¿verdad? Más social. Entonces, ustedes van a hacer un trabajo, que es el próximo trabajo que les voy a dejar, que va a estar en la plataforma, va a estar bien explicado y tenemos que programar las futuras actividades que van a ser unas disertaciones que ustedes ahora sí las van a realizar a través de Zoom cuando estemos haciendo la clase. ¿Ahí sí? Sí, profe. Sí, profe, Ya. gracias. Ya. Entonces, dentro de las teorías que explican la forma de nosotros de comportarnos y las estructuras de personalidad, hay distintas, por supuesto. Hay algunas que son las clásicas, que son las teorías psicoanalíticas, las conductuales, la teoría gestáltica, y después está la teoría del rol y del campo, que son teorías que más sitúan al sujeto en función del mundo de las organizaciones, ¿ya? Pero todo parte por un tema de percepción. ¿Qué percepción tengo yo respecto de ciertos fenómenos? Y así es como parten estas investigaciones y después derivan en hablar de la personalidad y que la personalidad, o sea, la forma de percibir depende de la personalidad y por eso se van gestando ciertos tipos de comportamiento. Entonces, ¿han hecho estos ejercicios de ver estas imágenes y de intentar descifrar qué es lo que se ve? Por ejemplo, Sí, ahí, muchas Sí, veces. ahí ¿qué En los hay? test. ¿Qué se ve ahí? yo veo una mujer Yo igual. Yo también. ¿Una mujer joven o vieja? joven, Joven. Joven. Todas ven una mujer joven. como mirando para el lado así como de perfil. Ya. ¿Alguien ve a la mujer viejita como a la abuelita? Sí, yo veo a la mujer viejita. Ya. Las que ven solo la mujer joven, ¿no ven por ningún lado a la mujer viejita? Yo no, al menos. No, No. ¿Qué vemos acá? Ay,
En Hay la primera un imagen hombre es con un gorro. eh, Oh, y qué después brígido. Si se fijan en esta imagen, es un juego de inversión, porque es la misma imagen dada vuelta. Entonces en una está el sujeto con el gorro en la cabeza y en la otra y mirando de frente, y en la otra está el sujeto mirando hacia arriba, pero en vez de tener el gorro en la cabeza pareciera ser que tiene como estos cuellos así también como un poco de la época de Hitler, eh, como un cuello de piel con la insignia de alguna institución. ¿Qué ven acá? Veo un árbol. Un árbol con un mono, un Un gorila, mono con un y un león. león o Sí. leopardo. Ya, ¿todos ven el árbol? sí, y abajito hay como peces, son como peces, abajito, Ujú. Como peces que pescado. están saltando, así como que están volando, ¿verdad? ¿Hay alguien que no vea el mono o que le cueste ver a la leona? Yo por lo menos no puedo ver el mono. Ya, perfecto. Ujú. Ojo, que el ejercicio no es que de acuerdo a lo que uno vea está bien o está mal, sino que es un tema de percepción. ¿Por qué? Porque la percepción es la interpretación, ¿verdad?, de la información que a mí me llega del ambiente. Y que en este caso la percepción es visual, porque yo a través del sentido de la vista, de la visión, estoy observando unas imágenes y puedo decir si la mujer es joven o vieja, si la persona esta que está como de cabeza arriba, cabeza abajo, tiene el gorro y después tiene aquí el cuello de piel, si es que se ve el mono, el árbol, y todo esto es como un juego perceptual en donde de repente el fondo y la figura en sí, el fondo y la forma, van generando como una alternancia y ahí tú ves o lo uno o ves lo otro, ¿ya? El tema perceptual, no se, para que no se asusten, no se vincula con estructura de personalidad ni con nada, sino que simplemente uno podría estar prestando atención un poco más de tiempo, distanciarse incluso de la imagen y ahí aparecen aquellos elementos que en algún minuto no estoy mirando, ¿ya? Entonces, la percepción tiene a la base la sensación, que la sensación es el proceso de recopilar información referente a lo que nos rodea y es a través de los sentidos. Por eso de repente decimos como, ay, no, algo pasó, escucho gritos. Entonces, a nivel auditivo, escucho gritos y asumo que algo pasó. ¿Ya? Después siento el olor, entonces digo, uy, huele quemado, percibo que algo se está quemando, ¿verdad? O puedo sentir algún malestar, por ejemplo, físico, y se puso muy fresco, entonces digo, "Ah, va a llover". De hecho, mucha gente dice, hoy va a llover porque me duelen los huesos. Entonces tiene una sensación física antes de poder decir que tiene la percepción o la interpretación de que va a llover. ¿Ya? Entonces la percepción es el proceso cognoscitivo, o sea, de la cognición, de cómo nosotros mentalmente accedemos al conocimiento, en la cual nosotros organizamos e interpretamos los datos sensoriales, que en este caso vienen del entorno y que también pueden venir de uno mismo. ¿Les ha pasado a algunos que sean más intuitivos, que de pronto digan, ay, no sé, tengo como una mala intuición y me tengo una cosa en el estómago? ¿Les ha pasado eso? A mí me pasa siempre, profe. A veces. Ya. Ya, cuando a uno le pasa eso, es como que sabe que algo puede ocurrir y que está en una situación probable, es inconsciente. Muchas veces uno dice, ay, no sé, tengo la sensación como que me va a ir mal. Claro, pero no es solo la sensación, a lo mejor no estudié lo suficiente, a lo mejor no me preparé mucho, no me gustaba la materia, y además esta misma sensación la he tenido en otro momento, y justamente en otro momento, teniendo esta misma sensación, no me fue bien. Por ende, yo evoco hacia el pasado y evoco en el presente una experiencia sensorial que se está repitiendo y a la cual yo le atribuyo un significado porque estoy percibiendo que puede ocurrir algo similar, ¿ya? Entonces, la percepción depende de muchos factores. Y aquí entra en juego el tema de la personalidad, que yo les he explicado que cuando somos chiquititos estamos en contacto muy estrecho y muy directo con nuestros progenitores o con quien nos cuida y que ellos, en la interacción que tienen con nosotros, también nos van enseñando a percibir cosas del entorno.
nos dan en la interacción, nosotros percibimos que nos aman o percibimos que nos rechazan, percibimos que nos aceptan o percibimos que de pronto todo lo que hacemos está mal, percibimos que el mundo se puede explorar y que no va a haber ningún riesgo, percibimos que el mundo es tremendamente peligroso, entonces mejor no alejarme de las personas que yo quiero. Vamos percibiendo que si yo no compruebo todos los datos, nunca tengo certeza de la información, pero todo eso va construyéndose en base a una interacción social, ¿ya? Entonces, la percepción social es ese proceso en donde nosotros interpretamos el mundo, pero lo interpretamos con nuestros propios ojos, basado en las sensaciones que tenemos respecto a nuestros sentidos, pero también en aquella información que nos llega del entorno, ¿ya? Por eso ahí dice que el entorno es parte de esta construcción de la percepción y del mundo circundante, de lo que se dice y de la información sensorial. Ahora, las interpretaciones, en el caso de la persona que percibe, por supuesto que están mediadas también por su estilo de personalidad, por sus habilidades como intelectuales, la forma de construir y de darle un cierre a la información. Fisiológicamente también hay a veces impedimentos, porque por ejemplo una persona que es ciega o que es sorda o que tiene alguna dificultad física, esa persona tampoco está con todos sus 5 sentidos para poder desarrollar bien una percepción, por ende también ahí hay una, afecta el no tener los 5 sentidos bien desarrollados, y por supuesto el apelar, perdón, a experiencias previas que se puedan ir trayendo a lo presente. Al presente. ¿Ya? En el caso de la percepción social, estos estímulos son usualmente otras personas y su conducta. Por ejemplo, yo observo a alguien que está haciendo algo y percibo que está haciendo algo malo. Percibo que está haciendo algo bueno. Percibo que tiene una mala intención o una buena intención, en base a lo que yo observo y a la forma en que yo voy a relacionar la información. Entonces, lo que yo observo en otros sujetos se llaman las claves observables, que en este caso es como la materia prima de las primeras impresiones, ¿ya? Son las claves visibles que nosotros podemos ver en otras personas y que están vinculadas con su apariencia física, con su expresión no verbal y con sus conductas que en este caso son manifiestas. La apariencia física, por ejemplo, estamos viendo que la persona camina bien, no camina bien, tiene una imposibilidad visual o auditiva, a veces auditiva y verbal no nos damos cuenta, pero la visual sí, porque la persona anda con bastón o se ve en sus ojitos, pero a veces a mí me pasó una vez, estaba esperando micro y le hablaba a una persona que estaba delante mío para ver si la micro venía, se había pasado hace mucho rato y la persona no se daba vuelta. Po. Y yo lo primero que tendía a pensar, esto me pasó hace muchos años atrás, y dije, pucha, qué mala voluntad. Y ni siquiera cuando dije, pucha, qué mala voluntad, la persona se dio vuelta. Y después alguien le toca el hombro a esta misma persona, porque él estaba como adelante y varios estábamos detrás, entonces todos estábamos observando lo mismo. Y le toca el hombro, el joven se da vuelta y le empezamos a hablar y el joven nos dice que él era sordo y que no escuchaba lo que le estábamos diciendo, ¿ya? Y ahí quedamos, por supuesto, todos plop, porque emitimos un juicio como de que era mala voluntad, de que no nos estaba pescando, pero claramente no podíamos saber porque el caballero no andaba con un letrero que dijera soy sordo, hábleme de frente, porque si no, no le leo los labios, ¿ya? Las claves no verbales son las que tienen que ver con los gestos, ¿ya? Los gestos y los estilos, por ejemplo, el modo de actuar. Una persona yo digo, cuando pone cara de hediondo, como que algo no le gusta, o se nota el tiro cuando una persona está malhumorada porque tiene un gesto como de desánimo. Hay personas que de lejos tú dices, uy, que es alegre porque tiene una sonrisa. Hay personas que pareciera ser que no están prestando atención porque tienen una actitud de estar indiferente. Entonces, y muchas veces las personas a nivel conductual, con su expresión no verbal, expresan algo que a lo mejor no es, ¿ya? Entonces yo expreso estar malhumorado porque a lo mejor no soy muy bueno para expresar felicidad, entonces la otra persona va a decir, oye, qué pesada, ¿verdad? Siempre tiene cara de enojada. O al revés, ¿ya? Pudiese ser que alguien siempre esté contento, siempre que esté tirando la talla, tú podrías percibir en ese comportamiento y decir, oye, pero este no se toma nunca las cosas en serio porque está siempre como chacoteando. Y a lo mejor no, pues a lo mejor es una persona que sí es seria, pero que tiene condiciones más alegres, ¿ya? Y las conductas manifiestas son aquellas concretas que nosotros sí o sí observamos. Le pegó, ¿ya? Lo golpeó, tiró la puerta, quebró el vaso. Entonces,
Ahí nosotros vamos interpretando la información que nos llega. Acá está David Beckham, está en un partido. ¿Qué creen? Es porque se nota que es una butaca de un estadio. ¿Qué creen ustedes que está observando David Beckham acá? Ahí estaba mirando a de esas niñas que animan. Ya lo habías visto entonces. Sí. Me hiciste trampa. Espérame, que ahí no avanza la imagen. Ahí está, ¿verdad? Él no está precisamente mirando, no es que no esté atento al partido, pero sí hubo un elemento distractor que llamó su atención. ¿Y qué creen que pasó acá? ¿Estaba solo? ¿Estaba con Victoria? Bueno, ella lo ve que está mirando, no precisamente el partido, por ende termina enojada. ¿Ya? Ahora, si se fijan y observan bien, la ropa de David Beckham en esta secuencia no corresponde, porque aquí está con una polera gris, el asiento es rojo, aquí es otra imagen en donde él está con chaqueta y con polera blanca y las butacas son grises, que son elementos perceptuales a los que nosotros podríamos prestar atención para poder decir, oye, en realidad esto es un montaje o esto sí que desubicado Beckham de estar mirando a otra persona que no sea su esposa. ¿Ya? Pero muchas veces nos pasa que llegamos y emitimos un juicio y interpretamos una situación con información de menos porque no estamos observando bien las claves que necesitamos. ¿Ya? Entonces acá hay como un ejercicio, pero que es más entretenido hacerlo cuando es presencial, porque ahí ustedes pueden conversar respecto de cuando emiten un juicio apresurado o cuando cometen un error perceptual. Chiquillos, denme un segundo. Amarito, conéctate a la clase, hijo. Muy bien, volví. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos esas claves? Por supuesto que le vamos a atribuir un significado, como decía hace un ratito atrás, dependiendo de la interpretación que nosotros hacemos y que esa interpretación está dada, por supuesto, por nuestras experiencias previas. ¿Ya? Y aquí es cuando es clave la forma en que nosotros aprendemos, qué nos enseñan los otros, qué nos enseñan los papás respecto de la percepción, del emitir un juicio. Si nosotros venimos de un sistema cultural familiar que es muy prejuicioso o es muy apresurado en emitir un juicio respecto de algo o de alguien, probablemente nosotros vamos a ser también súper juiciosos, ¿ya? Si somos personas que somos muy rígidas y nos quedamos siempre con la primera impresión respecto de una situación o de una persona, no le vamos a dar la posibilidad de conocerlo más y de cambiar nuestra apreciación, ¿ya? Muchas veces hay cosas que son inconscientes. Hace años atrás me tocó trabajar con una persona que era como chistoso porque ella era como bien guapa y todo, y ella así como una rabia paría a las rubias. Y no, y que esta rubia tonta, y que esta rubia acá, y en la oficina como que ella era súper como habilosa y se validaba mucho desde lo intelectual, pero tenía aversión por cada chiquilla que llegaba que tenía rasgos físicos muy distintos a ella. Entonces fuimos trabajando el tema y llegó a ser anecdótico porque ella se empezó a acordar que cuando era chica y era adolescente tenía compañeras en el colegio que eran realmente de rasgos físicos muy distintos a ella, porque ella no era muy alta, pero era mediana en tamaño, de contextura media, blanquita, de ojitos claritos, de pelo más o menos largo, ondulado. Y las amigas en el colegio donde iba, que era con las que finalmente convivía la mayor parte del tiempo, eran chiquillas que justamente eran altas, rubias, de ojos celestes, de pelos largos, lacios. Entonces, ella iba, por ejemplo, a una fiesta, entonces ella no era precisamente la que sacaban a bailar. ¿Por qué? Porque ella tenía este aspecto físico versus las amigas que tenían estas otras condiciones. Y así le pasó muchas veces, y también le pasó con justamente le gustaba un chiquillo y el chiquillo que le gustaba, o los chiquillos que le gustaban en general, terminaban pinchando o pololeando con las amigas que eran estas niñas que tenían estos otros rasgos físicos.
Entonces, ella había como bloqueado y olvidado esos eventos y nunca atribuyó de que las chiquillas rubias le caían mal porque evocaban estos sentimientos cuando era chica, que en el fondo no era ella ni la preferida, ni la favorita, ni la seleccionada en las fiestas. Entonces, por eso les digo que termina siendo como anecdótico, porque ella después se reía y decía, ¡ay, qué heavy! O sea, ¿cómo yo le puedo tener inconscientemente aversión a una persona que ni conozco, simplemente porque de manera inconsciente me evoca estos otros recuerdos? ¿Ya? ¿Me alcanzan a escuchar? Sí, profe. Ya. Entonces, cuando nosotros somos ya adultos, es importante que nosotros vayamos analizando cosas que de pronto nos pasan, porque esto que yo les estaba explicando es, por ejemplo, una asociación, ¿ya? Las asociaciones pueden formarse por la similitud de significado entre dos representaciones cognitivas. Nosotros cuando somos pequeños y vamos formando nuestro mundo mental, se forma como un mapa, ¿ya? O imagínate una planilla Excel, ya, más ordenado, una planilla Excel en donde va ingresando información. Entonces por acá están los valores, las actitudes, los comportamientos, los esquemas valóricos, y vamos así como armando un mapa entre conductual, de ejecución, de intereses, y ese mapa, en la medida que tiene más fuerza y mayor frecuencia, las acciones o el reforzamiento del entorno, se va transformando como en un mapa o en una planilla mucho más estable. Y después nosotros empezamos a interactuar con otras instancias sociales, con otras personas, y empieza a llegarnos otra información diferente o complementaria, y la que es complementaria, la que es parecida, la vamos ingresando a estas casillas. Entonces, inconscientemente después nosotros vamos asociando información o similitudes de informaciones a las que le hemos atribuido algún tipo de significado y las encasillamos. Entonces nosotros asimilamos información. Cuando la información es nueva, pero es parecida, nosotros acomodamos nuestros esquemas mentales, es decir, los flexibilizamos, ¿ya? Entonces, o los asimilamos o acomodamos, o bien generamos una nueva matriz o una nueva celda de la planilla Excel para poder incorporar esa información nueva, ¿ya? Y como ejemplo, acá se menciona el hecho de que tú, por ejemplo, puedes observar a alguien en la calle que está dando dinero a una persona, entonces tú vas a tender a asociar ese comportamiento con generosidad, ¿ya? Lo mismo puede pasar con una persona a la que tú ves que está robando, que le está metiendo la mano a la cartera a otra persona que pareciera ser que no la conoce, entonces eso es una persona que además de ladrón es deshonesto y probablemente va a ser deshonesto en todas las esferas de su vida, ¿ya? Y hay otro aspecto de la percepción que tiene que ver con la accesibilidad de la información. ¿Qué tan accesible o a la mano está esa información? Entonces, por eso acá la definición dice que se refiere a la facilidad y rapidez con que el conocimiento viene a la mente y es usado, o ejerce una poderosa influencia en la interpretación de conductas u otras claves, que es en la medida que un esquema mental ya está instaurado y que yo lo ocupo de manera frecuente, cuando ocurre una situación parecida en algún evento, yo voy a apelar a ese recurso mental que tengo y lo voy a relacionar, ¿ya? O lo voy a acomodar o lo voy a asimilar. Mientras nosotros tengamos más conocimiento respecto de distintas situaciones, vamos a ir ampliando este esquema mental y probablemente vamos a tener más información, por ende vamos a lograr incluso ser más flexibles e incluso percibir mejor. Pero cuando nosotros somos o tenemos esquemas mentales muy estrechos, muy rígidos, muy concretos, y no le damos la posibilidad a conocer el mundo de una manera diferente, probablemente vamos a ser estas personas que vamos a estar siempre diciendo, no, es que este gallo hace las cosas aquí, entonces ya no solo es flojo, sino que es flojo, es mala persona, es deshonesto, es irresponsable, y atribuimos como efecto halo una serie de otras características a un sujeto o a una persona en función de una sola clave observable, ¿ya? Por supuesto que la accesibilidad de la información tiene de alguna u otra manera factores que influyen en ella, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente yo puedo estar resfriado, entonces voy a interpretar algo, voy a ver una situación, la voy a interpretar de una manera y a lo mejor no voy en ese minuto, dado mi estado físico y anímico, no voy a recordar que en el pasado me pasó una cuestión parecida, similar, y no voy a lograr asimilar bien esa información. También hay expectativas, ¿ya? Expectativas de qué logro yo aquí. ¿Qué saco yo con esto? O me interesa, no me interesa, en realidad me interesa poco y nada lo que estoy observando y emitir un juicio
Si veo que están tirando piedras, me corro, pero no me interesa de que rompan los autos de las otras personas que estacionaron sus autos ahí. Entonces, hay un montón de procesos que impactan en la forma en que nosotros percibimos. Por ejemplo, las motivaciones es clave porque nosotros estamos motivados respecto. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les hablé de que las motivaciones están dirigidas a aquello que a nosotros nos atrae y nos interesa? Entonces, hay ciertas cosas que nos van a mantener motivados y por supuesto que de acuerdo a nuestro estado de ánimo les vamos a prestar mayor atención y va a ser más fácil acceder a esa información que cuando no estamos motivados y que cuando nosotros tampoco tenemos mucho ánimo. Ahora, existen, por ejemplo, cuando sean más grandes, o incluso ahora, de repente van a estar en un trabajo resolviendo, analizando entre los compañeros y el motivo de ustedes es sacarse una buena nota. Por ende, alguno de ustedes podría decir, oye, ¿sabéis qué? Yo hace años atrás hice un trabajo de esta manera con otro grupo, por ende tuvimos éxito, entonces mi motivo como para poder evocar ese recuerdo de acción va a ser que nos fue súper bien. Entonces, ¿por qué no lo aplicamos ahora y hacemos? Y yo les explico cómo fue la metodología, la forma de funcionar, la distribución de las tareas y de las actividades, la presentación después en el curso, y ese motivo nos lleva a querer evocar y tener esa información más a la mano. ¿Ya? No siempre va a ocurrir que vamos a tener esos recursos disponibles así como en lo inmediato. A veces pasan horas o días en que uno está tratando de resolver una situación o de interpretar algo y evoca hacia atrás algún recuerdo y ahí aparece la información accesible en tu mente. ¿Ya? Otra forma de interpretar las claves que están como todos unidos es la atribución. ¿Ya? Entonces, cuando yo atribuyo, es como que estoy buscando una causa respecto de un determinado comportamiento o respecto a una determinada situación. ¿Ya? Si yo veo que alguien está discutiendo y golpea, el asiento o la mesa, yo atribuyo que lo que la otra persona le dijo lo hizo enfurecer y gatilló su comportamiento. ¿Ya? Si una persona llegó atrasada, venía transpirando y siempre llega en auto y lo veo que viene en auto, que no viene en auto, podría yo atribuir a que viene atrasado y que se acaba de bajar de la micro porque se le echó a perder su auto. Entonces, se fijan que sin que una persona me diga o me explique algo, solamente con el proceso de observar y de percibir, yo puedo sacar conclusiones. El punto es qué tan bien observo y qué tan bien percibo para establecer bien las atribuciones. ¿Ya? Porque muchas veces, como he explicado y he reforzado harto, en esto de ser apresurados y de ser impulsivos, de pronto no observamos bien y somos un poco atarantados para poder eh, analizar las causas que gatillan algún comportamiento. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? No, profe, por lo menos por lo importante. Uh-huh. ¿Les queda claro que dentro de la percepción hay hartos procesos que se gestan y que tienen que ver con nuestra forma de convivir en los medios inmediatos, después de las experiencias que nosotros vamos teniendo? Porque por eso se dice que la realidad no es una sola, sino que es una multirrealidad y que tu forma de observar la vida, incluso el lenguaje, construye tu propia realidad. ¿Ya? Porque, por ejemplo, hay personas que tienen un lenguaje muy positivo, muy altruista, y a su alrededor construyen una vida muy positiva y muy altruista, versus que hay otras personas que perciben todo negativo, interpretan todo negativo, por ende piensan todo negativo y siempre están malhumorados. Entonces, esos son como la nube negra que atrae todo lo negativo porque su percepción y su realidad finalmente se termina transformando en algo negativo. Entonces, vuelvo a preguntar, consultas, dudas, comentarios. No, profe, por ¿No? aquí no, por lo menos. Chiquillos. No, profe, yo tampoco. Ya, súper. Chiquillos, entonces, denme tiempo entre hoy día y mañana para poder enviarles la pauta del trabajo próximo que vamos a realizar. Estoy recibiendo los trabajos de los distintos paralelos para poder hacerme yo bien mi planilla con los nombres de los integrantes que ustedes me lo enviaron, pero más ordenado tenerlo todo en una planilla. Y
a los paralelos grandes, que en este caso son los de Viña, les voy a asignar yo las temáticas de las presentaciones o disertaciones que vamos a tener. Voy a planificar también con fechas para que ustedes sepan que si son el grupo 1, 2 y 3, probablemente tal fecha les va a tocar hacer su presentación. Ojo, que la información de esas disertaciones también se las voy a proveer yo porque voy a subir un texto que es de la Universidad de Concepción que habla justamente de las teorías de la percepción social y del aprendizaje social y menciona al conductismo, la teoría gestáltica, al psicoanálisis, entonces habla también de las atribuciones, de los roles y ahí ustedes como grupo van a tener que hacer su exposición y presentación basándose en ese texto. Por supuesto que eso no excluye que ustedes vayan a buscar información en otros textos y que puedan tenerlo como información complementaria, ¿ya? Profe, Y- ¿me puedo quedar a hacerle una pregunta a la trabajo entrevista? Ya. Entonces vamos a ir cerrando, vamos a terminar y yo me quedo con Natalia para que ella aclare algunas consultas, dudas. ¿Estamos? Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes, chiquillos. Voy a dejar entonces de compartir, que estén súper Ya, bien. profe, muchas profe, gracias. Cuídense. Cuídense Chao, profe. mucho. Cuídense. Nos vemos la próxima semana.